Aquí comienza el programa que siempre está del lado del buen periodismo y de la verdad. El mejor análisis siempre, en micrófono remoto, siempre encendido. El 7 de enero de 1999 inició el proceso de paz entre el presidente de ese entonces, Andrés Pastrana, y las FARC. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo porque el jefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez, alias Ciro Fijo, no asistió y dejó solo una silla vacía. Esto sumado al hecho de que durante el gobierno de Álvaro Uribe los indígenas organizaran y marcharan durante días solo para encontrarse también con una silla vacía en vez del presidente, fue lo que inspiró a Juanita López, fundadora y directora del medio digital La Silla Vacía, a encontrarle dicho nombre. Fueron 5 años durante los que Juanita León pensó y diseñó en crear un portal de información sobre el poder en Colombia. Y fue finalmente el 30 de marzo del 2009 que salió a la luz pública como lasillavacía.com. León fue testigo de la revolución de los medios en Estados Unidos durante más de 3 años, lo que le ayudó a concretar una propuesta que pudo financiar con una beca de la Open Society y con ayuda financiera familiar. El sitio, según palabras de la misma creadora, fue hecha como una plataforma de información y de debate para la gente moderna de Colombia. Es decir, buscan ser un medio independiente que realmente informe bien al ciudadano, porque, alto, recordemos que es periodismo. El periodismo es un conjunto de procedimientos transparentes e independientes dirigidos hacia la recolección, verificación y transmisión de información verdadera y útil para los ciudadanos en democracia. Esto quiere decir que debe brindar información que no haya sido manipulada, sino que debe ser lo más cercano a la realidad. Esto porque gracias a la historia que se cuente, los ciudadanos podrán ser capaces de sacar sus propias conclusiones para así vivir en democracia y entender el mundo que los rodea. A lo largo de los últimos años, el portal se ha vuelto más periodístico y ha incluido secciones más relacionadas con el cubrimiento en tiempo real de las noticias por medio de redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook. Pero bueno, si se consideran un medio independiente, ya deberían haber ayudado a crear democracia por medio de sus buenas investigaciones, ¿no? Así es, La Silla Vacía, por medio de varias investigaciones, ha revelado ciertas cosas que para los ciudadanos estaban ocultas, lo que demostró su independencia y transparencia, pues daban hechos y pruebas. Por ejemplo, en el año 2010 realizó un producto multimedia en el que denunciaba que la mayoría de los títulos mineros concebidos en el gobierno de Uribe se obtuvieron a pesar de que la reforma del código prohibía la explotación de los páramos. Para esta denuncia hizo que se investigara el caso para finalmente darse cuenta de que efectivamente sí fue así. Otro ejemplo es en el caso del 2011, cuando reveló que las encuestas que preguntaban por el próximo alcalde de Bogotá tenían incongruencias serias. Afirmó que la encuesta de Napoleón Franco, en la cual Parodi tuvo un repunte, fue pagada por la firma de publicidad que trabajaba en esa campaña. Y así como medio pensado para la web, explora y aprovecha todas las oportunidades que le da el hecho de ser multidireccional. Ahora bien, ahora que estamos hablando de contenidos, hay que tener en cuenta que ellos cada vez van disminuyendo sus contenidos. Al ser un periodismo de contrapoder, digamos que ellos no utilizan como otros medios de comunicación en la sección de sus noticias, la sección de medio ambiente, la sección de salud, la sección de seguridad. Lo que ellos hacen es que utilizan dos secciones importantes, que son la silla académica, que es en la que hablan con voces de expertos y hablan sobre diferentes temas de las noticias del día, y también utilizan la silla llena, la cual utilizan no solamente voces de expertos, sino voces de cualquier otra persona. Además, no solamente están publicando noticias, sino que también están publicando crónicas, reportaje, podcast, entre otros productos. En Colombia, el sitio se viene abriendo espacio como referencia informativa. Así lo demuestra la encuesta Cifras y Conceptos, que ubica a lasillavacía.com como el cuarto medio web más consultado por los líderes de opinión en Colombia y el tercero en Bogotá. En Colombia, actualmente sus ingresos provienen de distintas partes. 28,5 vienen de proyectos de cooperación internacional
con algunas fundaciones como lo es la Embajada de Gran Bretaña. Otro 45,8% proviene de proyectos comerciales como lo son los eventos, talleres, patrocinios y entre otros. Y finalmente el 25,7% de sus recursos vienen de Facebook en el marco de una alianza para llevar su popular detector de mentiras, el cual veremos más adelante. Bien, parecen ser transparentes e independientes, pero cabe aclarar antes de continuar a qué nos referimos con estos dos términos. Con independencia hacemos referencia a la libertad con la que los reporteros son libres de buscar la verdad, siendo leales únicamente a los ciudadanos y sin ningún tipo de interés. Más adelante veremos cómo esto va unido a un criterio noticioso y si lo cumplen o no. Por otro lado tenemos la objetividad, la cual cabe aclarar que no puede existir en el periodismo al 100%. Hay por eso una frase muy interesante que quiero citar y es: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el camino del opresor. Lo único que sí puede ser objetivo es la estructura que debemos dar a nuestra investigación, es decir, el proceso que se debe realizar antes, durante y después de haber investigado el hecho, como por ejemplo preguntarse a qué fuentes les daría más importancia. Ahora, ¿qué tal si vemos su contenido a fondo? Hablemos de criterios de calidad en el periodismo. Para que el periodismo de un medio o de una noticia pueda considerarse de calidad, se debe tener en cuenta. Primero está el contexto. Contextualizar hace referencia a la información necesaria que se debe brindar al ciudadano sobre lo que pasó antes del hecho del que hablamos y qué está pasando después del hecho. Esto con el fin de que la persona pueda entender el por qué sucedió este hecho. Ahora bien, ¿la silla vacía contextualiza? Como noticia que evidencia esto, tenemos la siguiente. El vacío de poder en Cali escala enfrentamientos entre grupos de ciudadanos. Veamos el párrafo. Este dice: por primera vez en 13 días de protestas, dos bandos civiles se enfrentaron violentamente. Por un lado, indígenas que apoyan el paro bloquearon vías y vandalizaron carros, y civiles que se oponían a su ingreso a la ciudad, algunos a bala. Estos hechos escalan la tensión que se ha vivido en el país durante las manifestaciones en las calles, una movilización que comenzó motivada primero por la reforma tributaria del gobierno, luego por la represión policial violenta y ahora ha desembocado en enfrentamientos entre grupos antagónicos de ciudadanos. Todo esto en medio de un claro vacío de autoridad. Acá en este caso sí se evidencia un contexto claro en la noticia, porque explican por qué razón comenzaron las manifestaciones y qué fueron lo que estas desataron y lo que sucedió después. Como segundo criterio está la complejidad. Esto tiene que ver con el tratar de ser objetivos, es decir, que no hayan sesgos mientras se cuenta la noticia, sino sea lo más cercana a la realidad posible. Esto con el fin de que la persona pueda sacar su propia conclusión gracias a la información que se le da. Veamos aquí esta noticia titulada: cifras de muertos en el paro separan a Bogotá y a Medellín, pero no borran los abusos. Aquí algo muy interesante es que dan equidad de voces, por lo que cuentan bien desde cada perspectiva lo que está sucediendo. Por ejemplo, dan voz a la alcaldesa Claudia López y el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, ambos personajes como representantes de las personas del poder. Pero también está Ana María Valle, subsecretaria de Paz Territorial, y el personero de Medellín, William Vivas, como voceros del pueblo. Y eso no es todo, pues también dan voz a un ex jefe de la policía y un agente del SMAT, que son los más señalados por haber atacado a un joven, el cual también tiene voz en la noticia. Con esto podemos ver cómo se tomaron el tiempo de buscar ambas voces, no solamente las de un lado o la del otro. Por un lado, vimos que escuchamos las declaraciones de los agentes de la policía y del SMAT, pero también escuchamos las voces de los manifestantes y no nos quedamos con una sola de estas. Esto que permite que el público y el ciudadano pueda decidir y llegar a su propia conclusión, como lo mencionaban anteriormente mis compañeros. Como tercer criterio tenemos la multiplicidad de voces, el cual habla de que a la hora de usar las fuentes, los periodistas deben dar voz no solo a un lado de la historia, sino deben dar la oportunidad de que cada posición implicada en la noticia sea escuchada. Esto con el fin de que la persona pueda tomar decisiones por medio de los testimonios que se le puedan ver. En la anterior noticia logramos evidenciar que sí usan muchas voces para sus fuentes, pero ¿hay algún otro ejemplo? Para evidenciar la multiplicidad de voces, tenemos esta otra noticia. Uribe le pide a Duque recurrir a unas fuerzas militares cada vez más ideologizadas. Como fuentes, tienen a un personaje del ejército,
una directora de la Fundación Ideas para la Paz, un comandante de la policía, una fuente allegada al ministro de Defensa, Diego Molano, y finalmente a 2 manifestantes de primera línea del paro nacional, los cuales van acompañados de 2 opositores a las marchas. El cuarto criterio es la autenticidad. La autenticidad entendida como el medio que busca sus propias formas de contar la historia y no es una copia o lo mismo que ya han dicho otros medios de información. Esto con el fin de que se pueda aportar algo nuevo al ciudadano. Bueno, esto podría verse en crónica, pero en noticia. Sí, en noticias sí se puede evidenciar también. Veamos la noticia: ataque a Lucas Villa, amenaza con una mano negra contra las protestas. Esto suena a un título no escuchado antes, pues al comparar con otras noticias que hablaban de Lucas Villa, encontramos que hablaban más de su estado de salud o daban pequeñas descripciones de qué hacía, pero no algo tan completo como en La Silla Vacía, donde cuentan, por palabras de sus compañeros, qué pasó durante y luego. Dedicaron un gran espacio a contar quién era él. Además, lo que los distingue realmente es que toman artículos del pasado para hablar del ahora. Veamos este ejemplo. Pereira tiene antecedentes graves de asesinatos selectivos, según describe en un artículo al respecto Luis Adolfo Martínez, profesor de la Universidad Católica de Pereira. En la ciudad se inició el asesinato de habitantes de calle desde la década de los 70 y en los años 90 los homicidios selectivos de tales personas coincidencialmente eran efectuados con armas de uso privado de la policía. Esta situación es algo muy del estilo de ellos, pues ellos recurren normalmente a expertos que hablen sobre diferentes temas sobre el tema que están hablando para después relacionarlo con la actualidad. Ahora bien, el último criterio es la proporcionalidad. La proporcionalidad que se puede entender como el representar responsablemente la investigación, es decir, no exagerar un hecho, sino contarlo con la verdadera dimensión que tuvo. Esto con el fin de no confundir al ciudadano y mantener la lealtad hacia el mismo. Con esto, La Silla Vacía pasa los 5 criterios de calidad. Sin embargo, queremos resaltar algo que notamos que aunque no tiene que ver con la calidad de contenido, sí tiene que ver con la organización. Con organización nos referimos a que si bien tiene todo dividido por secciones, cuando entramos al inicio están mezcladas las noticias con las crónicas y los reportajes. Esto suele hacer que el lector se enrede un poco, ya que si quiere encontrar específicamente una noticia se tarda un poco en llegar porque en el inicio se encuentran varias composiciones. ¿Han escuchado hablar de la teoría de la interseccionalidad? Si no, no se preocupen. Aquí va de qué se trata. La teoría de la interseccionalidad hace referencia a un fenómeno por el cual un individuo sufre opresión. Esto puede ser por su género, su etnia, su clase social u orientación sexual, como otras categorías sociales, que lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas. Así es, básicamente identifica qué identidades describen a la persona al no ser considerada un ser hegemónico. Entre lo que analizaremos para ver si este medio cumple con la prueba de un periodismo para todos, veremos si tiene en cuenta todas las clases sociales, si tanto sus autores como sus fuentes son solo hombres o mujeres, o hay equidad, y por último, si hay variedad de etnias o ideologías. En la noticia Comité del Paro, hombres sindicalistas y afines a la coalición de la esperanza, podemos evidenciar que dan su micrófono a personas de distintos estratos, al igual que dan voz a comunidades vulnerables, como lo son la comunidad de los LGBTI, los campesinos y los indígenas. Esto es muy bueno, ya que como se dijo en el título, se hablaría sobre el Comité del Paro y hay algo que hay que destacar aquí, y es que este comité, a pesar de ser solo un grupo de personas, se supone que son la representación de todos los ciudadanos, y decimos se supone porque en la reciente reunión que tuvo el mismo comité junto al presidente Duque, los indígenas en Cali dijeron que no lo representaba como decían que lo hacía. Es por eso que el que le den voz a estas comunidades que han sido muy afectadas es muy importante. Ahora bien, ¿qué tal si hablamos de género? Hicimos un análisis de cuántas mujeres y cuántos hombres redactaron las 10 noticias, al igual que el género de sus fuentes. Estos fueron los resultados. 9 hombres y 11 mujeres fueron los resultados que tuvimos respecto a los autores de la noticia. Algo muy interesante aquí es que la mayoría de las noticias que pudimos observar tenían 2 autores, un hombre y una mujer.
También contrastamos con su perfil de quiénes somos, donde pudimos encontrar que son 22 mujeres y 16 hombres, es decir, dan oportunidad laboral a ambas partes. No obstante, en las fuentes que recurrimos nosotros en las 10 noticias analizadas, nos dimos cuenta que aún así le dan más voz al hombre, pues encontramos que le dieron voz a 22 hombres y tan solo a 10 mujeres. Puede que la diferencia no sea extrema, pero sí deja pensando un poco. Continuando, hablemos de verificación. El proceso de verificación es muy importante para saber si el medio es confiable o no. Algo muy interesante en este medio es que tienen su propio detector de mentiras. Sí, escucharon bien, su propio detector de mentiras. Veamos en qué consiste. El detector de mentiras se basa en el discurso, conversación, declaraciones o publicaciones emitidas por algún personaje de poder en Colombia. Lo que hacen es comprobar a través de fuentes y reporterías si sus afirmaciones son verídicas. Su objetivo es combatir la posverdad y las declaraciones falsas que utilizan los políticos para manipular y engañar a la sociedad, porque recuerden que el periodismo le debe su lealtad al ciudadano y no a los intereses. Recordemos algo muy importante en los medios, y es que no se pierda su credibilidad. La credibilidad entendida como una combinación entre confiabilidad y experiencia que nos hace creer más o menos en lo que una fuente de información nos dice. Ya con este significado, veamos ahora sí el procedimiento de verificación que sigue la silla vacía. Eligen una afirmación o un conjunto de afirmaciones que pertenecen a una misma unidad temática, y todos estos son pertenecientes a un mismo discurso o a una misma presentación. Revisan su relevancia o impacto en la sociedad. Las que no cumplan con alguno de estos dos criterios las desechan. Revisa si son afirmaciones verificables. De no serlo, tendrán que ser desechadas. Verifican el contexto en el que se produjeron. Consultan expertos en el tema o documentos que verifiquen la veracidad del tema. Y sexto y último, califican cada afirmación en nuestra escala. Podemos olvidar que nosotros como periodistas debemos tenerle el ojo a los del poder. Es así como funciona la rendición de cuentas. Así es, la rendición de cuentas se puede entender como el exigir a aquellos que se encuentran en el poder que se cumpla algo que se esté vulnerando. Es poner, como ya mencionamos, la lupa a los que llevan el poder en sus manos, para así funcionar como un perro guardián, es decir, ladrar frente a las injusticias. En este párrafo podemos notar cómo la silla vacía expone de manera clara un ejemplo de rendición de cuentas. Durante las marchas de 2019, como lo registró la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, que protegió la protesta pacífica, la policía y autoridades como la Fiscalía cometieron múltiples abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos. Así indica la noticia titulada "En pleno paro, Char se desconecta y deja en visto a la Alianza de Exgobernadores". En el resto del contenido de la noticia podemos encontrar información que nos da a entender que exige una respuesta por parte de Char, al igual que se exige también una solución frente a todos los abusos de autoridad y las violaciones a derechos humanos, pues por su salida de la reunión no se llegó a ningún acuerdo. Y en este otro párrafo exponen las personas influyentes que han participado o no activamente en el paro nacional. Pero la alianza de los exmandatarios de centro derecha ha estado estancada y su figura más visible, el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, no se ha pronunciado públicamente desde que inició el paro. Ni siquiera responde en el chat privado del grupo. Esto en un contexto en el que la coyuntura del país ha generado reacciones de todos los candidatos presidenciales e incluso de figuras públicas más alejadas de la política, como Shakira. Hasta Justin Bieber se ha manifestado por lo que pasa en Colombia. Se exige su presencia. ¿Con esto es entonces la silla vacía un medio confiable? Un modelo de periodismo digital donde la interacción es fundamental. Es un medio donde la verificación de las noticias es esencial. Es un medio donde la equidad frente entre hombre y mujer en cualquier tipo de declaración también está presente. Es un medio donde los 5 criterios de calidad se cumplen, por lo tanto es un medio confiable. La silla vacía ha demostrado ser un medio confiable, como lo mencionamos anteriormente, al convertirse en un gran medio de comunicación, donde día a día quiere crecer más y meterse más y más y más en el mundo de la era digital. Gracias a todos por ver este análisis de Reporte con Criterio en Micrófono Remoto.
Ya saben que nuestra prioridad son ustedes, por lo que esperamos que con este análisis puedan tomar una decisión o una posición crítica más bien sobre la silla vacía. La nuestra es que realmente es un medio independiente donde podemos informarnos sin ningún problema. Nos vemos en un próximo capítulo más de Reporte con Criterio con una nueva investigación de un nuevo medio. Hasta la próxima.